Vale, inicialmente estamos importando tres librerías. La random la vamos a utilizar para anexarle un número aleatorio a un comprobante de pago. Tkinter para hacer la interfaz gráfica y Tkinter import mensaje voz para hacer las ventanas emergentes. ¿Sí? Entonces inicialmente vamos a empezar aquí con la ventana principal. Que bueno, esta ventana principal es la primera que ejecuta el programa, ¿sí? Es esta. Vale. Entonces, empezando con esto, tenemos inicialmente, estamos aquí creando la ventana. Vale. La ventana la llamamos Win, estamos creando nuestra ventana. Y después le estamos asignando, bueno, las dimensiones que se hace con Geometry, con .config, bg, que hace referencia a background, y un código. Él lo que me hace es asignarle, con ese código representa un color, ¿sí? Ese color es el que está aquí de fondo. Entonces con ese comando lo que yo estoy haciendo es generando un color de fondo, ¿sí? Asignándole el color de fondo que se puede observar acá. Vale, después title lo vamos a utilizar para darle un título a la ventana, ¿sí? Que es el de acá. Seguidamente tenemos tk.label. Cuando nosotros encontramos .label, este tk vamos a recalcar que sale del nombre que yo le asigné a tkinter, ¿sí? As tk. Entonces por eso ponemos tk. Entonces, tk.label hace referencia a las etiquetas, a una etiqueta. ¿Qué es una etiqueta? Digamos, usuario es una etiqueta, password es otra etiqueta, ¿sí? Que son texto, por decirlo así. Vale, y a una etiqueta que le entra por parámetros. Le entra la ventana donde deseamos colocar esa etiqueta, que es la ventana Win, ¿sí? Y el texto que quiero que tenga esa etiqueta. En este caso es usuario, ¿sí? Con el punto pack, ¿qué es lo que vamos a realizar? Con el punto pack vamos a darle, por decir así, como un formato básico, algunas características básicas a cada cosa, ¿sí? Digamos, una característica básica que tiene es que el texto quede centrado, ¿sí? Esto se podría, de alguna manera, buscando en internet, editarlo muchísimo más, ¿sí? Digamos, cómo podemos agrandar la letra, cómo podemos hacer que este texto se encuentre en otra coordenada, digamos acá, o acá, o acá, o acá, ¿sí? O donde uno lo desee. O cambiar el tamaño de la letra, no sé si ya lo mencioné. Vale. Pero entonces con el punto pack le damos como un formato básico, para decirlo así, ¿sí? Entonces, si en otras palabras, si nosotros creamos una etiqueta, nosotros le podemos asignar e1.pack para que ella me la muestre y me la funcione sin ningún problema, ¿sí? Vale, después tengo e1.config y le asigno el color. Entonces, ya como lo recalcamos anteriormente acá, .config, bg y el código que nosotros queremos que tenga ese color, vamos a asignarle un color a dicha cosa. En este caso, esta configuración yo se la estoy asignando a Win, ¿sí? Win punto y llamo la configuración. En este otro caso yo se la estoy asignando a E1. ¿Qué es E1? E1 nombramos la etiqueta. Mire, E1 es una etiqueta. Entonces aquí le estoy diciendo que a 1 hágamele una configuración y démele este color, ¿sí? ¿Por qué razón hago eso si ya directamente aquí arriba le puse al fondo? Porque cada etiqueta tiene su propio fondo, ¿sí? Esta etiqueta por defecto tiene de fondo un blanco. Entonces si yo no invoco esto, aquí me va a quedar usuario y me va a quedar como un cuadro blanco, ¿sí? Entonces yo le di el mismo color para que me genere como un formato bonito. Vale, aquí nuevamente estamos usando el punto pack que ya se dijo acá. Después estamos creando aquí nuevamente una etiqueta 2 tk.label, le mando la ventana y le mando el texto que quiero que se muestre. Vale, vamos a mirar aquí el de usuario. Usuario es igual a tk.entry. Cuando encuentres tk.entry va a ser una entrada de texto, que es esto o esto, ¿sí? Estas dos cosas son un tk.entry. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir la ventana donde yo quiero agregar esa entrada de texto, ¿sí? Que es la ventana Win, que es esta. Vale, aquí nuevamente le estoy dando color a esto. Vamos a ver ahora este. Este también es una entrada de texto. Entonces, este contrast hace referencia a este. Y este usuario hace referencia a este. Vale. Después vamos a encontrar unos botones. Botón 3. Mire, estos tres renglones hacen referencia al de iniciar sesión. Y estos tres renglones hacen referencia al de salir. Vale. Inicialmente, si yo quiero crear un botón, voy a tener que poner tk.button, ¿sí? Y que le va a entrar por parámetro o por paréntesis. Primero que todo le va a entrar la ventana, ¿sí? Que es está la ventana Win. Un texto que yo quiero que tenga el botón iniciar sesión. Mira el texto que está ahí. Y después con el command igual a lambda, dos puntos,
y una función, voy a, por decir así, invocarle al botón que quiero que haga cuando yo le dé un clic, ¿sí? Cuando yo a este botón le doy un clic, él me genera él me llama a esta función y me hace lo que tenga esa función, ¿sí? En este caso me dice, este usuario no existe, ahorita vamos a mirar por qué hace eso, vale. Y aquí le doy el color y el punto pack, que ya lo explicamos arriba. Aquí lo mismo anterior, estoy creando otro botón en la ventana Win, el texto es salir y y cuando le den clic mando a llamar la función cerrar ventana. Vale, y aquí le estoy dando color a este y aquí le estoy dando color a este. Vale, y aquí uso ventana.mylog para que, por decir así, eso es como para que se repita y se repita toda esta ejecución, ¿sí? Toda la ventana. Vale, vamos a empezar ahora explicando qué podríamos explicar. El de iniciar sesión y posición. Vamos a explicar este que es el que se va a utilizar acá, ¿sí? Entonces voy a hacer aquí un corte y empiezo a explicar ese. Vale, entonces recalcando aquí una cosita, el botón 3, cuando yo le doy clic, él me va a ejecutar la función iniciar sesión, pasándole el usuario y pasándole las contras, ¿sí? Entonces si aquí bajamos un poco, vamos a encontrar la función def iniciar sesión. ¿Qué va a recibir? Va a recibir un usuario de tipo TK y va a recibir una contraseña o contras de tipo TK. ¿Por qué de tipo TK? Porque estas variables, en este caso, que son las que voy a utilizar para hacer ahorita una manipulación, este usuario y estas contras son de tipo TK, ¿sí? ¿Por qué son de tipo TK? Porque las estoy utilizando con la librería tkinter, ¿sí? Y aquí puede observar que dice TK, ¿sí? Entonces ellas son de tipo TK. Vale. Después de eso yo paso acá a van igual a posición usuarios contras. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy mandando a llamar la función de posición, ¿sí? Si observamos aquí, la función de posición se utilizó como el profesor la pidió, ¿sí? Como un método recursivo. Vale. ¿Qué es un método recursivo? Antes de explicarlo un poco. Un método recursivo es cuando creamos una función y dentro de esa función mandamos en algún momento a retornar la misma función, ¿sí? Haciéndole un cambio. En este caso, mira que en este caso k es igual a 0 y aquí k más 1, ¿sí? ¿Esto para qué se utiliza? Esto se utiliza para no utilizar a veces, digamos, ciclos como el for o como el while, ¿sí? Sino directamente yo puedo hacer de alguna manera llamar ese mismo método, como lo estoy haciendo acá, y hacer como un estilo de ciclo, ¿sí? Vale, en este caso, esta sería en forma recursiva, ¿sí? Pero yo también la desarrollé aquí en esta parte sin forma recursiva. Mira, esto que está haciendo esta función es lo mismo que está haciendo esta, sino que de esta manera se ve muchísimo mejor, ¿sí? Entonces en sí, vamos a explicarlo con este y ahorita pasamos al otro. En sí, ¿qué está haciendo este def posición? Él lo que me va a buscar es, por decir así, la posición de ese usuario y de esa contraseña que yo estoy buscando. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso, vamos a mostrar si por aquí le tomé captura, sí. Digamos, estos son los valores que aparecen al inicio, ¿sí? Las listas que yo creé. Vale. Entonces, digamos que aquí en def posición, yo le mando un usuario, ¿sí? Y le mando una contra. Digamos que yo le mando el usuario Camilo y le mando la contraseña 123. Es decir, ese usuario va a existir, ¿sí? Él entra aquí. Con el while que estoy haciendo, estoy diciendo que mientras k sea menor que len nombres. ¿Qué es len nombres? Es el tamaño de una lista. ¿De cuál lista? De la lista nombres. ¿Cuál es el tamaño de la lista nombres? Es 1, 2, 3 y 4. La lista nombres tiene un tamaño de 4. ¿Sí? Entonces aquí en otras palabras es como si estuviera diciendo si k es menor que 4. ¿Sí? Entonces, si esta condición se cumple, o sea que se satisfaga, él me va a ejecutar lo que tengo internamente. ¿Y yo internamente qué voy a preguntar? Voy a preguntar si nombres en la posición k, vamos a hacerlo en la primera vuelta. En la primera vuelta. Tengo si nombres en la posición k es igual a usuario.get, entonces nombres en la posición 0, que es en la primera vuelta que voy a realizar, ¿sí? Es Camilo. Entonces, si Camilo es igual a usuario.get. Este usuario.get, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a este usuario que yo le ingresé. ¿Dónde le paso esto por parámetro? Por decirlo así, porque esto es un parámetro que yo le estoy pasando. Va a hacer referencia como a este usuario, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta que yo aquí cuando ejecuto este programa, yo aquí ingreso Camilo. Y yo aquí ingreso 123, ¿sí? Es como si esta posición tuviera a Camilo y la contraseña tuviera 123, ¿vale?
Entonces aquí yo estoy preguntando, si nombre en la posición 0, que es la primera vuelta que estamos realizando, hace referencia a Camilo, es igual a usuario.get. Y usuario.get, en la parte de arriba yo le ingresé a Camilo. Esa parte se cumple. Y password. ¿Quién es password en la posición K? ¿Cuál es password en la posición K? 1, 2, 3. ¿Sí? Es igual a contrast.get, es decir, a la contraseña que yo le ingresé aquí arriba. La bandera va a ser igual a K. ¿Sí? Y me va a retornar la bandera. ¿Qué es la bandera? La bandera va a ser la posición. ¿Por qué inicialmente la declaré en bandera igual a -1? Porque la posición -1 en un vector o en una lista no existe. ¿Sí? ¿Por qué no existe? Porque esta posición es 0, esta posición es 1, esta es 2 y esta es 3. O sea, yo nunca voy a tener una posición que me dé -1. Entonces, de alguna manera, yo lo que estoy haciendo con este -1 es decir, si esta función me retorna -1, me hace referencia a que en ese vector no existe ese usuario y esa contraseña. ¿Sí? Pero por el contrario, si esta función se satisface, si esta condición, perdón, se satisface, retórneme van. Y aquí van lo estoy igualando acá. Entonces aquí en sí que estoy retornando la posición. ¿Sí? Porque haciéndolo con lo que hicimos en la primera vuelta. En la primera vuelta K es igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, esta se cumple. Ya dijimos aquí el ejemplo que dije ahorita, que nombre en la posición K, Camilo es igual a usuario.get, que le ingrese Camilo, y password es igual a contraseña.get, que le inicie 1, 2, 3, y password en la posición 0 es igual a 1, 2, 3. Entonces, bandera, la variable bandera, hágamela igual acá. ¿Cuánto dijimos que valía en la primera posición? Valía 0, mira, valía 0, ¿sí? Y retórname van. Y directamente cuando yo lo mando a retornar por dentro, él cuando retorne van, o sea que haga de cuenta que lo encontró, él automáticamente se va a salir, no va a tener que hacer todo el ciclo. Entonces es una manera de ahorrar espacio también. ¿Sí? Vale, entonces si pasamos aquí a la que está con recursividad, estoy haciendo lo mismo que antes. ¿Sí? Pero con qué diferencia, que ahora le voy a mandar por un parámetro k igual a 0. Es una constante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aquí no utilicé el while? Vamos a tomarle aquí una captura. Acá, listo, vamos a pasar para acá. Listo. ¿Por qué aquí no tengo necesidad de utilizar un while? Porque en este caso, yo le estoy diciendo, bueno, la primera condición que me va a realizar, me va a decir, si K es mayor o igual que el tamaño de la lista nombres, retórneme -1. ¿Sí? Entonces, esto de retórneme -1, yo estoy diciendo, si usted ya me terminó de recorrer la lista, o sea, si usted ya me recorrió que posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, usted ya me terminó de recorrer la lista. ¿Sí? Entonces, si ya terminó de recorrer la lista, directamente retórneme un -1. Pero entonces tú te darás la pregunta de que cómo está variando la K, porque en este caso nosotros teníamos aquí una K que la íbamos aumentando en K más 1, entonces en una vuelta valía 1, en la otra 2, en la otra 3 y así sucesivamente, ¿sí? Pero en este caso, ¿cómo yo varío la K? Si yo me paso a la última condición, yo le estoy diciendo retórneme la misma función, posición, pasándole usuario, que es este usuario, pasándole contrast, que es este contrast, y pasándole K más 1, es decir, lo que valía K sumándole 1, ¿sí? Cuando pase esto, él va a volver a ejecutar la función. Y en este caso K va a valer igual a 1 ahora. Como K va a valer igual a 1, vuelve a preguntar acá, ¿sí? Y hagamos de cuenta que este no se cumple, vuelve a bajar abajo. Y ahora K vale 2. Y vuelve a subir. Y vuelve a preguntar. Y hagamos de cuenta que vuelve a bajar. K vale 3. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que la K sea mayor o igual. ¿Sí? Vale, y viendo esta condición, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que si nombres en la posición K, lo mismo que se vio acá. Lo mismo que se vio acá. En esta. ¿Sí? Pero con la característica de que a lo último le agregamos que K sea menor que el nombres. Es decir, que la posición exista. Que hago referencia. Nuevamente. Que K valga 0, que K valga 1, que K valga 2 o que K valga 3. ¿Sí? Si K vale
Si K ya vale 4, no lo va a ejecutar, ¿sí? Porque K ya sería mayor. Entonces, si esto se cumple, me va a retornar la posición. Entonces, haciendo aquí un resumen. Esta condición es esta condición. Y esta condición es este retorno. Y este retorno último que estoy utilizando es este ciclo, ¿sí? Sino que es sin necesidad de utilizar un ciclo, ¿sí? Vale. Entonces ya aquí en resumen, lo que me va a hacer esta función es retornarme la posición, ¿sí? Si la posición existe, me va a retornar la posición. Y si la posición no existe, es decir, que el usuario sea incorrecto, que la contraseña sea incorrecta, me va a retornar -1, ¿sí? Vale. Entonces, ya viendo esto, podemos pasar nuevamente al de iniciar sesión. En van voy a guardar la posición que me genera esta función, ¿sí? Entonces vamos a detallarlo un poco más. Nos dice, si van es igual a -1, o sea, en otras palabras, si la posición no existe, porque ya dijimos, si me retorna -1 es que no existe la posición, o sea, o que el usuario está incorrecto o que la contraseña está incorrecto. Entonces, si me retorna -1, hágame un mensaje box.showWarning y yo le mando esto por parámetro. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una ventana emergente, ¿sí? Así invoco una ventana emergente de error. Aquí hay otros tipos, mira, te voy a mostrar. Le podemos poner mensaje box punto, y aquí voy a encontrar, mira, encuentro esto, sí, son algunas que puedo utilizar, vale. Pero en este caso estamos utilizando showWarning. Y a esta showWarning, ¿qué le pasa? Le pasa el título de la etiqueta y después le manda el título de la etiqueta, no, perdón, el título de la ventana emergente y después le manda el texto que yo quiero que aparezca en la ventana emergente. Entonces vamos a probarlo. Lo tengo yo acá. Entonces me dice que si la bandera es igual a -1. ¿En qué caso la bandera es igual a -1? Que Camilo, digamos, tengo a Camilo y una contraseña incorrecta, 7, 8 y 9. En ese caso, la bandera, el van, va a dar -1 porque la contraseña es incorrecta. Le voy a iniciar sesión. Mire, este usuario no existe, ¿sí? ¿En qué otro caso da -1? Que no exista el usuario ni la contraseña. Vamos a poner a Adrián. Le voy a iniciar sesión. Este usuario no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque ninguno de los dos es correcto. Por otro lado, pongamos a Adrián y pongamos una contraseña que exista. Iniciar sesión. Este usuario no existe, ¿sí? Entonces de esa manera está funcionando esa parte, ¿sí? Bueno, y si no pasa esto, o sea, si no, es decir, si bandera es diferente a -1. Entonces, si bandera es diferente a -1, usted me va a abrir ventana 2 pasándole el usuario y pasándole la contraseña, ¿sí? Entonces, me va a abrir esta función, ¿sí? Me va a abrir esta función. Entonces, vamos ahora a detallar esta función.